Bueno, Facundo, en algún punto ya venís trayéndonos el tema de no solamente la crisis habitacional que hay, sino cómo las obras pueden llegar a también tener una incidencia en esta reactivación necesaria de la economía de la Argentina, ¿no? Exactamente, porque es uno de los sectores más dinámicos a la hora de generar nuevos empleos y dinamizar toda la economía. Imagínense que para la construcción de una vivienda están involucrados muchísimos sectores que hacen a la construcción en sí. Y me gustaría preguntarte, Gise, porque todos los gobiernos tuvieron un plan de vivienda, pero evidentemente ninguno pudo ser lo suficientemente fuertes como para poder subsanar las problemáticas que nos mostraba recién el informe de Facundo. Sí. Hay ahora también uno. Hay uno también que también, como decía Facu, apunta a eso, a reactivar la economía y a generar mano de obra rápida, empleo. El plan que va a presentar Alberto Fernández la semana que viene, como habíamos adelantado, van a ser, hoy lo dijo él, 60 medidas. Es un paquete de 60 medidas. Básicamente el eje es la obra pública, la construcción privada y un plan de viviendas. Lo que se va a presentar formalmente es una nueva edición del plan Procrear, que se hizo durante el kirchnerismo, es decir, estos créditos a tasa subsidiada para comprar, para construir, para ampliar. Pero, a diferencia de lo que pasó en el gobierno de Cristina, se le va a agregar una pata que es el Plan Nacional de Suelos. ¿Por qué? Porque lo que dicen es que muchas veces el terreno termina siendo más caro que construir. Entonces la gente tampoco accede a la vivienda. Entonces lo que van a hacer es transferir terrenos fiscales, o sea que hoy están bajo la órbita del AVE, que es un organismo del Estado, lo van a transferir a los distintos ministerios y la idea es que se puedan urbanizar esos suelos con las provincias para hacerlo en todo el país y que la gente pueda tener acceso a la vivienda. Lo va a presentar el presidente la semana que viene. Vamos a presentar para analizar este tema a Julio Crivelli, que es expresidente y secretario de la Cámara Argentina de la Construcción. Julio, buenas noches. Gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? En su evaluación y en su también experiencia, ¿nos confirma que efectivamente la construcción o de la mano de la construcción puede haber una reactivación de la economía en la Argentina? La construcción es el principal elemento reactivador de las economías en crisis. En 1932, cuando Roosevelt tomó a Estados Unidos en plena depresión económica, con ollas populares y colas de 2 kilómetros, la construcción fue el centro y el corazón de la reactivación norteamericana. Después de la guerra, en Alemania, en Francia, en Italia, en todos los países castigados con bombardeos, etc., la construcción fue el alma de la reconstrucción, valga la redundancia, del sistema económico. La construcción tiene la virtud de ser la industria en la cual cada peso produce mayor cantidad de horas de trabajo. No solamente horas de trabajo directo, sino una enorme cantidad de horas de trabajo indirecto, porque la construcción es una industria de armado, no es una, digamos, la construcción arma cosas que otros fabrican, y con eso compone un camino, una vivienda, una línea de alta tensión, lo que fuere. De manera tal que la mano de obra indirecta en la construcción es tan importante como la mano de obra directa. Cada vez que vemos una casa que se está construyendo, tenemos que calcular que hay el doble de gente trabajando, además de la que uno ve en la casa trabajando. Sí, evidentemente, Argentina tiene un atraso enorme en la vivienda, producto básicamente del desinterés de los sucesivos gobiernos, desde hace unos 40 años, en hacer un programa de viviendas como corresponde. Los programas de viviendas son muy conocidos, no hace falta está todo inventado. Sí. Todos los países de la región tienen programas de vivienda exitosos. Chile fue el primero, hace como 50 años ya. Brasil tiene un excelente programa, México tiene un excelente programa. Ahora, disculpe que lo interrumpa, Julio, pero si todos los gobiernos tienen un plan de vivienda y en la región también hay modelos y en el mundo hay modelos de eso, ¿por qué en la Argentina ninguno pudo terminar con el déficit habitacional? Bueno, básicamente porque, por un lado, yo diría que el problema central, primero hay que comprender que la vivienda es un tema privado, es una industria privada.
El sector público, ustedes recién mandaron una cantidad de placas, en una de ellas ponían que para los próximos que eran 10.000 millones de dólares anuales de inversión, lo que se requería para en 10 años disminuir el déficit argentino más o menos significativamente. Bueno, esas cuentas son bajas, es un poco más. Esa plata no la tiene el fisco argentino de ninguna manera. Entonces la vivienda no puede ser un problema fiscal. La vivienda es un tema privado en el cual hay que seducir, hay que conquistar al capital privado para que se meta en el negocio y haga viviendas. Julio, acá está Facundo, Entonces, que le quiere pues, preguntar al respecto. A ver si... Sí, exactamente. Iba por ese lado. Julio, ¿cómo le va? En realidad también hay una realidad en la Argentina que hay muchísimo dinero ahorrado en cajas de seguridad o en el colchón. ¿Cree que el gobierno va a poder generar el instrumento ideal o tentar a estos ahorristas a que inviertan en un programa intensivo de construcción de viviendas para solucionar ese déficit y reactivar la economía? Depende del programa. ¿Y cuál sería el Cuanto ideal menos en se ese mete el sentido? Estado en el tema, mucho mejor. Cuando O menos se sea, mete. lo primero que hay que hacer, por lo pronto, usted fíjese, una vivienda común en Argentina tiene entre un 41 y un 47% de impuestos. De impuestos. Entonces, cuando usted se compra una vivienda, lo que más paga son impuestos. Tiene menos incidencia la mano de obra, tiene menos incidencia la ingeniería, tiene menos incidencia los materiales, todo tiene menos incidencia que los impuestos. Si Argentina no disminuye agresivamente los impuestos sobre la vivienda, vamos a seguir con déficit. El último plan de viviendas exitoso que hubo en la Argentina fue en la época de Frondizi. Yo tenía 13 años. Se construyó casi toda la ciudad de Buenos Aires que ustedes ven, los edificios de los años 60 y 70, todos se construyeron. Frondizi bajó significativamente la carga tributaria sobre la vivienda. Hay que hacer programas simples y bajar, porque el problema grave es la demanda. La productividad de la economía argentina es muy baja y los sueldos de la gente son bajos, no porque el patrón no le quiera pagar, sino simplemente porque la productividad, la renta del capital en Argentina es baja. Y es baja porque somos una economía subdesarrollada, porque tenemos un Estado que gasta una enormidad de impuestos, tenemos una presión tributaria altísima, tenemos inflación, tenemos todas esas cosas que tenemos, finalmente todo eso es que se refleja en que los argentinos ganamos poca plata. Claro. Entonces, si la casa va a tener entre 41 y 48% de impuestos, nadie puede pagarla. Es así de simple. Entonces, el gobierno de Cambiemos, por ejemplo, hizo un programa que nosotros participamos intensamente, que nos, digamos, hizo una unidad estable, que es la UBA, estaba bien. Lamentablemente no siguió las tendencias internacionales, que es que se ajuste la cuota por el salario, o sea, que la construcción se ajusta por UVA, pero la cuota se ajusta por el salario. Eso fue un problema, pero el problema más grave fue que no hubo desgravaciones. O sea, insisto, si no hay una desgravación muy potente al inversor, que ahí respondo a su pregunta, todos esos señores que tienen, ahora hablemos de la plata declarada, hay más de un PBI. Sabemos que hay más de un PBI porque está declarado, está en la FIP, así que no es ningún secreto lo que estoy contando. ¿Sí? Hay más de un PBI declarado, ahorrado en moneda extranjera, por el terror que los argentinos le tenemos al peso, con toda razón del mundo. Sí. Si a esos señores los desgravamos y les permitimos entrar la plata para hacer viviendas, para invertir en viviendas, con muchísimo menos de lo que está ahorrado en el exterior, un 5% de lo que está ahorrado en el exterior, damos vuelta a la tendencia, en el país. Pero al mismo tiempo hay que conseguir, perdón, para que termino, hay que conseguir que alguien pueda comprar esas viviendas. Porque yo, ¿para qué voy a traer la plata y voy a invertir, por más que usted me desgrave, si usted no me puede comprar la casa porque la cuota le sale muy cara? Entonces, hay que hacer una desgravación para que la demanda potencial se vuelva demanda efectiva. Y además de todo eso, Julio, ¿cómo se puede hacer para que haya transparencia y no haya corrupción? Porque ahora me acuerdo por ejemplo, el programa Sueños Compartidos, que resultó
bastante... Pero esos son todos programas del Estado. No, eso Todo está bien, pero digo, pero en el caso de la obra pública, participaron empresas, está la causa de los cuadernos. Entonces, si la construcción es reactivadora de la economía y genera puestos de trabajo, ¿cómo se puede hacer para que participen, las empresas quieran participar, no tengan miedo de quedar ahora pegadas, como ya pasó con la causa de los cuadernos, y que haya transparencia? Hay un error en eso. Digamos, si la construcción es privada no va a haber corrupción. Todo el tema es que la construcción es privada en todas partes del mundo. El Estado en todas partes del mundo construye algunas viviendas que son marginales para las clases de muy bajos recursos que no pueden comprarse una vivienda. Ahora usted fíjese, el Estado argentino, nosotros tenemos alrededor de 2 millones de viviendas de déficit. El Estado argentino produce entre 30 y 40 mil viviendas por año. Sí. O sea, no lo resolvemos nunca más. Nunca más. El sistema de viviendas construidas por el Estado se inventó en la época de los militares. Un célebre arquitecto Vázquez Llona, que inventó una cosa que se llamaba el FONAVI. Ese sistema nunca sirvió para nada. Lo tenemos con distintos nombres, se le ha puesto distintos nombres hasta el día de hoy. Ahora, de lo que estamos hablando nosotros en este programa, en este momento, es de la construcción privada, claro, que creo que es de lo mismo que está hablando el presidente. Porque si nosotros queremos acometer un déficit de 2 millones de viviendas con 35.000 viviendas por año, la verdad, la única forma de esto es entusiasmar al capital privado para que invierta y darle medios a los señores compradores para que puedan comprar. Entonces necesita incentivos a la demanda e incentivos a la oferta. Y esta es la única manera. Le quiero agradecer haber participado en el programa. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a seguir investigando el porqué.